Bueno, listo. Ahí está. Dale, no hay problema. Perfecto. Bueno, vuelvo a repetir un poco porque ahora he empezado a grabar. Estábamos hablando que esta es la última clase de lo que es la parte de derecho penal. En cuanto a lo que es, hice referencia recién, que si bien estoy haciendo una descripción en el catálogo del Código Penal de las normativas que establecen directamente o hacen una alusión directa a lo que es el derecho informático, es decir, a los bienes o a los valores protegidos como informáticos o a los medios utilizados como informáticos, que aparecen expresamente en el Código Penal, hay un conjunto de delitos, o la mayoría de los delitos, también puede ser cometido por medios informáticos. Como podría ser una incitación a cometer delitos, se podría realizar por medios informáticos y no dejaría de constituir un delito. Pero bueno, por la materia en la que estamos viendo, estamos yendo a lo más específico, que es lo que, bueno, justamente está expresamente previsto, haciendo una alusión hacia lo que es el derecho informático en el sistema penal. Bueno, ahora continuamos con el artículo 156 bis del Código Penal, que establece el delito del acceso a un banco de datos personales de manera ilegítima y lo tipifica como delito. El mismo establece que será reprimido con pena de 1 mes a 2 años al que, a sabiendas e ilegítimamente o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediera de cualquier forma a un banco de datos personales. Hay que tener en consideración que justamente lo que se trata de proteger es la privacidad o los sistemas justamente de datos que deben de ser privados y que se han sistematizado por algún motivo, no son sistemas de datos públicos. Que, por ejemplo, algo que esté a disposición en la red, sino que, por ejemplo, puede ser una recopilación para un estudio de mercado que se ha realizado y que se ha hecho un acceso de datos mediante el pago de una empresa y que venga otra empresa y que hackeando el sistema quiera saber cuáles son los datos de mercado que ha realizado. Entonces ahí se hace no vamos a decir hackeando porque hackeando ya vendría a ser otra figura, pero sí accediendo ilegítimamente, ¿no? Después está el segundo inciso, que establece que se lo pena también igual al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales, cuyo secreto estuviera obligado a preservar por disposición de la ley. Es el típico caso también de un médico, por ejemplo, podría llegar a ser, o alguna persona que trabaje en el hospital y que sepa datos, por ahí intimidades de cirugías que se han realizado determinadas personas y que puede, o por ejemplo, no sé, en este caso mismo, estamos viviendo en este momento de pandemia, algún paciente que tenga coronavirus y que otra persona diga, bueno, tal paciente tuvo coronavirus, que eso le puede llegar a generar una situación de inseguridad personal, de violaciones al honor, de scratches. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta en lo que es esta figura. Después también tenemos el hecho de que el que ilegítimamente insertare o hiciera insertar datos en un archivo de datos personales. Esa es otra de las figuras que también se encuentran reguladas. Y hay un pequeño agravante que siempre hay que tener en cuenta para tener una idea orientativa, que cuando son funcionarios públicos siempre hay agravantes en todos los tipos de delitos. El funcionario público aparte tiene siempre la pena accesoria de inhabilitación, porque cuando comete algún tipo de delito. Entonces, en este caso, establece la aclaración del artículo que dice que cuando su autor fuera un funcionario público, sufrirá además la pena de inhabilitación especial de 1 a 4 años. Bueno, voy a hacer una pequeña referencia a lo que es el habeas data, que es una de las garantías constitucionales que se han agregado a partir de la reforma del 94 y que es el derecho que le asiste a toda persona
a solicitar judicialmente la exhibición de los registros de carácter público o privado, en los cuales figuren datos personales suyos o de su grupo familiar, con la finalidad de controlar su exactitud y eventualmente solicitar su corrección, así como también pedir la eliminación de los que resulten obsoletos o por alguna circunstancia puedan ser considerados discriminatorios, incluidos también los datos personales o los de grupo familiar. El habeas data es básicamente, podríamos, que un poco fuerte la descripción, pero podríamos decir que es un amparo informativo. Es justamente una acción, una garantía que le otorga el Estado a todos los ciudadanos para que se corrijan o se eliminen aquellos datos que están registrados en los archivos personales, en archivos públicos o privados. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Un error en un veraz. Un error en un veraz podría llegar a traer prejuicios porque una persona que se llame igual que yo, figure por error, me hayan puesto a mí en lugar de una persona en el veraz y hayan establecido una baja en mi categoría bancaria. Entonces, ante este hecho, podría llegar a pedirse una habeas data. También podría ser en... ¿Hola? Se escuchó una interferencia. Disculpen. También podría llegar a ser en cualquier, qué sé yo, por ejemplo, que figure como que una persona tiene antecedentes penales y no los tiene. Entonces, si una persona quiere trabajar y va a pedir el certificado de buena conducta y aparece anotado, aparece su nombre en un registro de la policía o en un registro de reincidencia, tiene la posibilidad, mediante una habeas data, de pedir la corrección de los datos. Eso es una herramienta que es importante que lo sepan, porque muchas veces ustedes no necesariamente van a pedir el habeas data, sino que van a recibir el habeas data para hacer la corrección de los datos informáticos. Bueno, ahora pasamos a hablarlo del delito de estafa, que primero cabe hacer una alusión a lo que es la estafa común para después entender lo que es la estafa mediante medios informáticos. La estafa informática. Porque perfectamente saben que ahora con los medios informáticos y con las tecnologías que tienen a disposición no solamente las personas de bien, sino también los delincuentes, se pueden realizar un conjunto de delitos que pueden, digamos, atacar a un grupo más o menos grande de personas y es importante que sepan que no pueden realizar dichas acciones y que también sirve para que ustedes no sean víctimas de dichas acciones, o si son víctimas de dichas acciones, puedan realizar la denuncia penal correspondiente ante las autoridades, para que realicen una investigación y que en el caso de comprobarse mediante un proceso, eventualmente sancione a los delincuentes. Bueno, entonces la estafa común se encuentra regulada en el artículo 172, que establece, siempre claramente el 172 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o apoderamiento de bienes, créditos, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño, ¿no? En este caso hay que entender que la estafa, como figura típica penal, consiste en defraudar, es decir, desapoderar mediante la inducción a una disposición patrimonial ajena e injusta, lograda con un ardid engaño. ¿Qué es lo que sucede aquí? Acá se procede, digamos, la persona que es el sujeto activo de la estafa, la persona que comete la estafa, realiza un conjunto de acciones tendientes a producir un engaño o a hacer caer en error a una persona, en falsas creencias, a los efectos de conseguirle una disposición patrimonial recibiendo el beneficio él o un tercero. Por ejemplo, podría ser una persona que le quita el kilometraje al auto, ¿no? Entonces ahí hace un engaño, realiza
un conjunto de actividades, quitándole kilometraje al auto y lo vende como si tuviese otro tipo de kilometraje. Ahí podría constituir una estafa. Eso es para que se hagan una idea más o menos de cómo se realiza. Es decir, el sujeto activo del delito realiza un conjunto de maniobras engañosas tendientes a, podríamos decir, a engatusar a la víctima para que haga una disposición patrimonial y que él reciba, u otra persona, puede ser perfectamente, que yo lo hago una estafa y le vendo el auto a mi sobrino, el auto de mi sobrino, perdón, no a mi sobrino, mediante ese sistema de estableciendo, por ejemplo, que le quito kilometraje y que tiene 1000 kilómetros, que es prácticamente 0 kilómetros. Ahí se podría constituir un delito de estafa, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta que justamente realiza una actividad engañosa a causar un error en la víctima y como consecuencia del mismo realiza una disposición patrimonial que resulta perjudicial para sí o por un tercero. Eso es lo que hay que entender en la estafa. Es un conjunto de maniobras engañosas que traen perjuicios económicos. En cuanto a lo que son los elementos de la estafa, primero hay que tener en cuenta, el primer elemento es el ardid o engaño desplegado por el autor. Segundo es el error de la víctima, que es el error en que le hace caer maliciosamente el autor del delito. Tercero, la disposición patrimonial, que la misma efectúa. Y cuarto, es el perjuicio que esa disposición patrimonial causa en la víctima, ¿no? En la víctima del error o en un tercero, porque por ahí, qué sé yo, una persona le dice papá, un hijo le dice papá, comprame tal cosa porque me dijeron ha salido tal oportunidad y resulta que había sido víctima de un engaño. Bueno, a partir de esta figura básica surgen las figuras de estafa que ya están especificadas en el Código Penal, en el artículo siguiente, en el artículo 173, dentro de las cuales, en el último inciso, que es el inciso 16, está lo que es la defraudación mediante la manipulación informática. Hay que tener en cuenta que, bueno, establece un conjunto de estafas, ¿cómo se llama? Está un conjunto de estafas que están genéricas o determinadas ahí, que no tienen una enumeración que es taxativa, lo que implica que dichas estafas son a modo ejemplificativo. Por ejemplo, tenemos estafas cuando se miente con los pesos y medidas. Por ejemplo, yo soy un vendedor de, ¿qué podría ser? Se hace una venta de una cosecha de uva y se manipula lo que es la báscula del camión para la cosecha, diciendo que hay 100 kilos más de los que existen, ¿no? Entonces ese es un tipo de estafa que está específicamente regulado en el código. Y dentro de ese tipo de estafas específicamente reguladas, es decir, esas conductas que han sido previstas en la legislación, se encuentra justamente esta estafa que es mediante la manipulación informática. Qué bueno que específicamente expresa que el que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o de transmisión de datos, ese también, digamos, va a ser penado con la pena de prisión. Perdón, me olvidé de establecer en el artículo 173 la introducción que establece la pena. Entonces, bueno, se pena con la pena determinada en el artículo 173, que no recuerdo en este momento qué pena es, qué escala penal tiene, pero dice, el que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o de transmisión de datos. Aquí hay que tener en cuenta que la acción recae sobre un sistema informático, es decir, no es decir, bueno, yo no estafé a una persona, yo solamente yo hice una violación al sistema informático. Sí, bueno, pero eso es una metodología, un medio de estafa, ¿no? Entonces, este sistema informático tiene que ser entendido como aquel que asegura, mediante la ejecución de un programa, un tratamiento automatizado de datos. Entonces, el fraude resulta ser una consecuencia de una manipulación informática. Aquí voy a hacer referencia a un caso que ha sido de público conocimiento acá en Mendoza, que fue el chico que inventó el programa que estafó al sistema de Redbus, que duplicaba las cargas, ¿no? Ahí podemos ver cómo se hace una manipulación en el sistema, en un sistema informático, a los efectos de obtener un beneficio económico, generando
un perjuicio en la víctima, que en este caso era el sistema justamente de transporte Redbus y la empresa que lo gestionaba, más el Estado, que también es quien realiza subsidios, es decir, que había múltiples afectados por el delito, ¿no? En este caso sabemos que se trataba de un joven que inventó un sistema que duplicaba los saldos de Redbus cobrando la mitad del mismo. Para ello, hay que recordar que inventó un sistema informático que violentaba lo que es el sistema de Redbus y cargaba el saldo ficticio en las tarjetas de pasajes cobrando los pasajes a la mitad. Y este chico se reunía en la Plaza Independencia y publicaba que cometía ese delito y bobamente realizó esa conducta y lo atraparon. Si bien fue muy inteligente al generar este sistema, no lo fue tanto en la forma de publicitar su empresa delictual. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que hacía el chico? Cobraba 50 y te cargaba 100 de saldo para que pudieras viajar, ¿no? Entonces, acá puede verse bien la defraudación, que es la forma en la que dijimos, mediante el sistema informático, que violentó o indujo error a otro sistema informático en este caso, que hizo que el Estado y justamente la empresa que se encargaba de gestionar o administrar el sistema de transporte mendocino, que era mediante Redbus, sufrieran un perjuicio patrimonial. Entonces ahí se pueden observar todos los elementos que es el ardito engaño, que es, o sea, el conjunto de actividades en forma clandestina realizada por este muchacho que realizó un sistema para meterse en forma clandestina a otro sistema y violentarlo. El error que justamente indujo en la gente que administraba el sistema informático, la pérdida patrimonial y bueno, y la disposición patrimonial que la misma empresa y la provincia realizó. Bueno, ahora continuamos con otro delito informático más, que es el daño informático. Ya dimos por cerrado lo que es la estafa, que es requería un poquito más de análisis, más que la simple lectura, porque por ahí hay un conjunto de actividades desplegadas que requieren una conceptualización más amplia para que sean bien comprendidas por las personas y sobre todo ejemplificadas para que sepan bien cómo es. Y bueno, en cuanto a lo que es ahora el daño informático, debemos decir que se encuentra regulada en el artículo 183 del Código Penal y establece que será reprimido con prisión de 15 días a un año, siempre que no constituya un delito más severamente penado, el que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos, o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático cualquier programa a causar daños. Hay que entender acá que se regulan dos acciones: el daño propiamente dicho de los datos, documentos y programas y sistemas informáticos, que es el que se realiza de cualquier manera, ya podría hacerlo mediante un sistema informático o una intromisión indebida, o mediante justamente el ejercicio de violencia sobre sistemas informáticos, como podría ser quemar, prender fuego a un servidor o echarle agua y producir un daño, por el simple hecho de producir un daño. Tengan en cuenta claramente que me había olvidado decirles que esta es una figura subsidiaria y que se aplica siempre y cuando no constituya otro tipo de delito. Esto hay que tenerlo en cuenta. Porque si yo violento, por ejemplo, un sistema de seguridad mediante un daño informático para poder robarlo y para poder robar el banco, y van a ser partícipes del robo del banco y no van a ser simplemente autores de un daño informático. Eso hay que tenerlo en consideración. Bueno, entonces una es el daño propiamente dicho de las conductas y la otra es la creación, distribución, venta o introducción de sistemas informáticos destinados a causar daño. El típico caso de los virus que circulan. Aquí hay que tener en cuenta que justamente tratando de protegerse de lo que son la sistematización de los datos con el costo económico que ello conlleva, porque cualquier persona que compre una computadora
Las más baratas creo que he estado viendo en este último tiempo que están en 21.000 pesos. Eh, que venga alguna persona y que le realice un daño en el sistema informático, ya sea por creerse gracioso o con algún tipo de finalidad distinta y vas a saber uno cuál puede hacer, no es ningún chiste porque efectivamente causa perjuicios económicos y muchas veces, más que perjuicios económicos, perjuicios morales, que por ejemplo, no sé, perder todas las fotos de la infancia de tu hijo menor, o perder todo un año de trabajo, o perder una tesis doctoral, o perder cualquier tipo de esos archivos, que termina causando perjuicios que son mucho más graves que el mero daño económico. Entonces, este conjunto de acciones, ustedes tienen que tener en cuenta que se encuentran penadas en el Código Penal e inclusive se encuentran penadas con una pena baja que se ve, pero porque es en forma subsidiaria a la participación de otro delito. Eso tienen que tener en cuenta. Y finalmente hay que tener en cuenta lo que es el agravante del daño informático, que se encuentra en el artículo 184, y que dice que la pena será de 3 meses a 4 años de prisión sin medida de cualquiera de las siguientes circunstancias. Acá hace una enumeración y en los incisos 5 y 6 regula las conductas que vamos a ver ahora. Que dice ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos, puentes o caminos y paseos y otros bienes de uso público. Eso hay que tener en cuenta, justamente que siempre lo que son bienes públicos, y así como los funcionarios públicos tienen mayor carga, los bienes públicos o destinados al uso público reciben una mayor protección porque no solamente se produce un perjuicio hacia una persona determinada, sino que se produce un perjuicio más comunitario, se produce un perjuicio indiscriminado de personas y se afecta a un conjunto indeterminado de personas. Y finalmente, bueno, también el inciso 6 establece la pena de 3 meses a 4 años a la persona que, bueno, realizando el daño, lo ejecutara en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, comunicaciones, de provisión de transporte, energía, de medios de transporte u otro servicio público. Acá lo que se trata de proteger claramente es el servicio público por las consecuencias negativas que eso conlleva en la sociedad también de forma indeterminada. Entonces hay que tener en consideración que, bueno, siempre se realizan agravantes cuando se afecten servicios públicos, cuando se afecten bienes públicos o cuando las personas que lo realicen sean funcionarios públicos. Ténganlo en cuenta, como ya les he dicho en clases anteriores, que funcionario público se considera a todo aquel que ejerce una función pública. No tiene que ser un cargo político o electivo, sino que tiene que ser una persona que preste servicios para el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, que esa persona, además de todo el régimen penal y civil que debe responder, también tiene usualmente unas penas accesorias penales, que son las inhabilitaciones por un determinado tiempo para ejercer cargos públicos. Así que bueno, con esto damos por finalizada la parte de derecho penal, de derecho informático. Voy a tratar de lograr armar clases para ver lo que es el derecho civil y el derecho laboral para las próximas clases. Así tienen un pantallazo general que les sirva como herramienta, porque básicamente lo que estoy tratando es de darles herramientas para que puedan ejercer su profesión de una manera más correcta y también de una forma más tranquila, sabiendo qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, y que sepan cuáles son las herramientas que ustedes tienen para desarrollar su negocio o para que conozcan sus derechos como trabajadores dentro de una relación de trabajo y, bueno, justamente con las características de la subordinación que esa relación conlleva. Así que, bueno, damos por finalizada la parte de la protección penal en el derecho informático y, bueno, espero que tengan una buena semana. Saludos.
Buenas. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿alguno podría decirme hasta dónde habíamos llegado la última clase? ¿Todo bien por acá, chicos? Bien, la última clase nosotros vimos sobre, exactamente, fórmula de sucesos dependientes. De la unión. No llegamos a ver el de la intersección, ¿o sí?